y así nos queda suficiente tiempo. Bueno, bienvenidos al segundo día de la Escuela de Modelos Interdisciplinarios. Hoy tenemos la segunda sesión del curso de modelos compartimentados determinísticos que estará a cargo del doctor Pedro Morales Almazán. Eh, Pedro, aquí tengo su currículum, son muchas páginas, así que voy a leer solo un par de cosas. Eh, Pedro estudió ingeniería electrónica en la Universidad de San Carlos y también la licenciatura en matemática que donde obtuvo el honor de magna cum laude. Eh, También cuando la escuela era parte de la facultad de ingeniería. Posteriormente obtuvo la maestría en matemáticas en la Universidad de Baylor y posteriormente también en la Universidad de Baylor obtuvo el doctorado en matemáticas. Pedro tiene bastantes premios y medallas y actualmente es profesor, aquí está, profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de California en Santa Cruz. Entonces, Pedro, muchas gracias por apoyarnos con esta actividad y te dejamos ya la palabra. Ok, bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar acá y por adecuarse a este formato que es un poquito distinto, ¿verdad? De lo tradicional, pero que nos permite compartir un poquito más, aunque estemos separados. Para comenzar, em, estoy todavía adecuándome un poquito a ¿cómo se llama? A Webex. Así que quisiera probar esta herramienta de encuestas. Así que les mandé ahí una pregunta de cuál es su área profesional, solo para ver más o menos cuál es ¿cómo se llama? El público que tenemos hoy en día, para ver si están en ingeniería, en humanidades, en física, matemática, en un área social, en medicina, y más o menos de esa manera poder, digamos, tener una mejor idea de cómo hacer la presentación. Entonces, de nuevo, ahí mandé una encuesta que pueden revisar, y si la pueden contestar sería bastante útil. También otra de las cosas que quería comentarles es que durante la charla, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden usar su micrófono para hacerlo. Si quieren también compartir su cámara, está súper bien. Si el internet les aguanta, está súper bien. Si no, de nuevo, alguna pregunta, nada más díganme por el micrófono para tener una idea de cómo vamos. Pedro, fíjate que parece que no a todas las personas les deja responder la encuesta Pero ahí porque parece, creo ajá. funciona solo cuando uno tiene instalado alguno de los clientes de Webex. Sí, pues de seguro por el browser no deja, ¿verdad? Ujú. Pero si pueden contestar por el chat, igual eso ayudaría bastante. Por ahí vi que Andy contestó por ahí. Así que si no los deja contestar, también pueden ponerlo en el chat para tener una idea. Igual durante el curso también si pueden poner sus preguntas ahí por medio del chat, también ayudaría bastante. De nuevo, al menos es una de las ventajas, creo yo, de poder comunicarnos de esta manera, que hay diferentes formas de poder interactuar, ¿verdad? Aunque
para uno a la hora de estar hablando es como medio raro porque no mira a nadie, ahí sí que es puro acto de fe el que uno tiene que estar haciendo. Por eso digamos, ver que logran interactuar en el chat, al menos dice uno, sí, todavía están vivos, todavía no los he aburrido, y eso es súper bueno. Así que gracias por los que pudieron contestar ¿cómo se llama? En la encuesta. Está re bien. Los que no pudieron, gracias por compartir ahí su área en el chat para al menos tener una idea, porque sí tenemos un público bastante diverso, ¿verdad? Entonces, no quiero hacerlo, digamos, tan técnico que no se entienda, digamos, si no tienen un background en matemática, ni quiero hacerlo tan teórico que no se entienda lo que está pasando si tienen digamos, un expertise un poquito más técnico. Así que gracias por compartir esto. Obviamente, vamos a lograr hacer lo que podamos acá porque no tenemos tanto tiempo. Esto es un curso bastante grande en general, ¿verdad? O sea, en epidemiología se llevan cursos y cursos de esto. No voy a pretender cubrir todo esto en solo una hora. También el día jueves voy a estar hablando sobre los modelos compartimentados, pero estocásticos, que vendría siendo como una parte 2 de lo que logremos cubrir el día de hoy. Solo para corroborar, todos pueden ver mi pantalla ahí, todos pueden ver esto de acá. ¿Sí se mira bien? Solo Sí, sí para, se mira solo para perfectamente. ver que todavía estén por ahí y que sí estén viendo esto. Ok, entonces, Enrique, al día de ayer, creo que comenzó un poco con modelos compartimentados, ¿verdad? Y si no estoy mal, habló del SEIR, posiblemente le puso una B acá. Ustedes me corrigen si estoy mal, pero creo que él habló un poquito de esto. Y de seguro les enseñó por ahí unas gráficas bonitas y eso, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes estuvieron en ese curso del día de ayer con Enrique Pasos. Si me pueden decir por medio del chat, solo para más o menos tener una idea de cuántos de ustedes estuvieron ahí. Ok, explicó el SIR y el SIRD. Ok, perfecto. Entonces, digamos que la idea de hoy es que voy a tratar de generalizar un poquito de lo que él habló, em, cómo poder describirlo de una manera general y al menos lo que yo pienso es que esta idea de los modelos compartimentados es casi como que cada quien puede tener su propia receta. Al final de cuentas, y digamos que una de las tareas del día de hoy es hacer un modelo compartimentado, que ustedes hagan su propio modelo compartimentado. Esa es digamos que el objetivo. Así que voy a empezar con una, digamos que definición de qué es lo que yo entiendo por un modelo compartimentado. Y la idea principalmente aquí es separar a una población en grupos. Esa es la idea principal. ¿Ok? Vamos a tratar de modelar cómo se comporta una población por medio de separarla en grupos. Generalmente estos grupos significan o están relacionados con estados de un individuo, es decir, como el día de ayer ustedes vieron susceptibles, infectados, recuperados, por ejemplo, eso tiene que ver con estados, pero también puede ver con tipos de clasificar a una población, por ejemplo, adultos mayores, personas digamos, de mediana edad, niños, etcétera. O sea, podemos compartimentar a una población de forma distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir o vamos a partir una población por grupos. ¿Y cómo definimos los grupos? Eso depende básicamente de cada uno de nosotros. Una nota es,
si ustedes se dan cuenta, aquí no van a aprender nada más a estudiar modelos compartimentados, sino también a descifrar mis jeroglíficos, ¿verdad? Así que me dicen si alguna palabra no se entiende, la puedo volver a escribir un poquito mejor, pero haré mi mejor esfuerzo. Entonces, la idea de un modelo compartimentado es dividir, es partir a una población por grupos y modelar sus interacciones, modelar sus interacciones. Entonces, esa es la idea principal, ¿ok? Ahora bien, esto lo que quiere decir es lo siguiente: si yo tengo, digamos que una población en total, generalmente vamos a denotar la población en total como n. Lo que vamos a hacer es vamos a partir esta población en diferentes compartimentos. Pueden ser de tamaños distintos, pueden ser de características distintas, no importa. Pero lo importante es que se parta. En otras palabras, que no hayan traslapes. No puedo, por ejemplo, partir a una misma población por edad y por sexo, por decirlo de esa manera, porque vamos a tener traslapes, ¿verdad? Necesito que cada una de estas partes esté, digamos que separada. No puedo de nuevo separar a una población o definir mis compartimentos de acuerdo a características que se traslapen. Esto es muy importante porque si no, estas interacciones no se van a poder modelar bien. Entonces, por ejemplo, o por decirlo así, un no ejemplo, ¿verdad? Sería tener compartimentos por edades, por grupos etarios, por ejemplo, y por sexo. Esto no funcionaría. Esto no funcionaría porque tenemos traslape entre estas partes. Digamos, si yo defino mis grupos etarios y también defino masculino, femenino, por ejemplo, entonces voy a tener bastante traslapes entre todos estos compartimentos y eso no lo voy a poder modelar bien. Entonces es importante de que esto no se dé. Digamos que una forma entonces en la que yo pudiera, digamos que rescatar esta forma de modelar, si quiero describir las dos cosas, si quiero describir edad y sexo, por ejemplo, entonces debería dividir por grupos sectarios de masculino-femenino, es decir, combinar ambas propiedades y separarlas de acuerdo. O sea, si quiero ver grupos sectarios, digamos, de niños y sexo, entonces voy a definir un grupo como niñas y otro grupo como niños. Voy a fundir esos dos conceptos para definir mis compartimentos en este caso. Entonces, lo importante de notar es que nuestros compartimentos deben ser disjuntos. Entonces, esto es muy importante. Los compartimentos deben ser disjuntos. A ver, solo para ver si se va entendiendo. ¿Será que alguien me puede dar, digamos que una distribución de compartimentos que satisfaga esto? Jaime, creo que sí es parecida a la definición. Sí, creo que estás en lo correcto. Digamos, ¿qué tipo de compartimentos pudiéramos entonces utilizar para, por ejemplo, partir la población de Guatemala? ¿Alguien tiene algún ejemplo que pudiéramos utilizar con cualquier número de compartimentos? Francisco, creo que tenés una sugerencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu sugerencia? No sé si Francisco está por ahí, que levantó la mano. A ver, Javier dice personas alérgicas a un medicamento y no alérgicas, ¿verdad? Las podemos separar entre esos dos compartimentos. Ese es un buen ejemplo. No sé si alguien más tiene otro ejemplo de posibles distribuciones por departamentos. Francisco, muy bien. Geográficamente, ¿verdad? Que de hecho para COVID es una de las cosas que se están haciendo, que se está separando por departamentos y ver el flujo entre departamentos. Alejandra también dice por etnias, ¿verdad? Podemos ver las diferentes etnias que hay en Guatemala y se puede comparar, digamos, ese flujo que se tiene entre los compartimentos. Y entonces esa es la segunda parte. No solo definir los compartimentos,
sino también describir el tipo de interacción que tienen esos compartimentos. Entonces, los compartimentos deben ser disjuntos, esa es la primera parte, y la segunda parte entonces es describir esta interacción. Generalmente vamos a describir esta interacción por el flujo entre compartimentos. Entonces la palabra aquí clave es flujo. Es decir, cuál es la tasa digamos, de interacción entre un compartimento y el otro. ¿Cuánta gente de un compartimento se va al otro o interactúa, verdad? Por esta forma es que generalmente cuando hablamos de compartimentos, de modelos compartimentales en epidemiología, los compartimentos tienen que ver con estados del paciente, ¿verdad? De nuevo, lo tradicional es un susceptible, un infectado y un recuperado, porque una persona que es susceptible puede volverse infectada y luego puede volverse recuperada. En otras palabras, tenemos un flujo neto entre los compartimentos, ¿verdad? Hay un intercambio, por decirlo así. Si estamos hablando, por ejemplo, de una distribución geográfica, podemos tener que gente que vive en un departamento se va a otro departamento. Entonces, hay ese flujo. Sin embargo, por ejemplo, para este tipo de descripciones, si yo estuviera hablando de grupos etarios, por ejemplo, voy a tener el flujo, digamos, natural cronológico. Pero si estoy hablando de sexo, no voy a tener gente que se va a cambiar de un grupo al otro. Si estoy hablando de etnias, no voy a tener gente que se va a cambiar de un grupo al otro, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de diseñar nuestros compartimentos, porque lo que queremos es capturar algunas de las propiedades por medio de este flujo dentro de los compartimentos. Digamos que para hacerlo un poquito más técnico, lo que tenemos es lo siguiente. Si lo vemos de una forma un poco más matemática, voy a tener n como el total de la población. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir un vector donde voy a tener diferentes compartimentos. Entonces, supongamos que aquí estos son el número de personas en el compartimento I. Y tenemos, por ejemplo, M compartimentos distintos. Entonces, en otras palabras, lo que voy a hacer es que voy a separar digamos que la población en un número de compartimentos de tal manera que la suma de todos ellos sea el total de la población. Entonces, esto sería lo primero que queremos hacer. Ahora no tenemos esos traslapes que decíamos, ¿verdad? Y la segunda, digamos que propiedad entonces, es que vamos a determinar, tal vez lo puedo escribir de esta manera un poquito más bonito. Puedo escribir el vector total de todos estos compartimentos, digamos x1 de t, x2 de t, así hasta xm de t. Y entonces lo que puedo hacer es que puedo definir el flujo como una cierta ecuación diferencial. Lo voy a poner nada más como un f de x para ponerlo en general. En otras palabras, lo que tengo aquí es un sistema de ecuaciones diferenciales. Generalmente vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias para hacer nuestra vida fácil, porque la idea es tratar digamos que describir algo, de modelar algo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Eso va a ser la idea general, ¿ok? No quiero comenzar a describir algo de la forma más compleja, porque eso, digamos que humanamente, desde el punto de vista de aplicación, no es lo mejor que puedo utilizar, ¿verdad? Lo mejor que puedo hacer en este caso, entonces, es tratar de comenzar con un modelo simple e irlo mejorando poco a poco, Digamos que la primera, digamos que aproximación que podemos hacer entonces
es nada más de una manera descriptiva muy somera. Sin embargo, poquito a poco podemos mejorarlo y esa es la idea de los modelos, por ejemplo, el SIR y el SEIR que vieron el día de ayer, que son como unas primeras aproximaciones para poder modelar algo. Digamos que este acercamiento que tenemos acá, entonces, lo que es nada más tratar de hacer el modelo un poquito más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, incluso entre el SIR y el SIR, que la diferencia es tener un compartimento de expuestos, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo se va mejorando un poco la descripción de cómo funciona la población. También podemos meter otros compartimentos como difuntos, por ejemplo, como los nacidos con inmunidad, y podemos ponerle incluso cuarentenas, podemos poner otros compartimentos que van a ir haciendo la descripción un poquito más compleja, pero ese sería como un cauce natural del refinamiento del modelo. Yo no voy a empezar con un modelo muy complejo al principio porque no sé cómo funciona exactamente la población. Y entonces eso es algo que también se traslada a nivel, digamos, más técnico, más matemático, como lo tengo yo acá, en donde tengo un número más grande de compartimentos. Esos compartimentos los describo por medio de ecuaciones diferenciales para hacer mi vida más fácil, ¿verdad? Y obviamente esto se puede analizar mucho más, pero la idea, digamos que la idea secreta de donde todo esto viene, de hecho, para los físicos que están por acá, esto viene de la mecánica prácticamente. Porque lo que tenemos aquí es un sistema dinámico que describe un movimiento, el flujo de estos estados que tenemos acá, ¿verdad? Esta descripción viene entonces digamos que de una descripción bastante física. De hecho, no sé si Enrique les comentó el día de ayer que lo que se define con estos compartimentos es casi como lo que se imagina uno con gases. Cada uno de estos compartimentos se asume que son homogéneos, que están mezclados, que son muy uniformes y que el flujo entre estos compartimentos es como que fuera el flujo entre contenedores que tienen gases. Se describe de una manera muy ideal hasta cierto sentido, porque debemos de comenzar con algo bastante sencillo. Esa es la idea principal. Ahora bien, hay una cosa que debemos de apuntar que es un poquito técnica y tiene que ver con que todo sistema de ecuaciones diferenciales depende mucho de las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Es para, digamos, tal vez los matemáticos y los físicos, esto es algo importante de tener en cuenta siempre, de que el sistema de ecuaciones diferenciales va a depender de qué tipo de condiciones iniciales tenemos. Si yo lo describo, digamos, de una forma un poquito menos matemática, lo que quiere decir es que yo tengo que estar muy cuidadoso digamos, de cómo inicio mi modelación. Esto es bien importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, tratar de modelar una población que empieza con una persona infectada a modelar una población que empieza con 1000 personas infectadas, o a modelar modelar una población que empieza con un número incierto de personas infectadas. Esto es muy importante y eso es a lo que me refiero con las condiciones iniciales del sistema. Dependiendo del tipo de sistema que tengamos, en otras palabras, dependiendo del número de compartimentos, que es una de las, digamos que, propiedades importantes, y dependiendo de la interacción entre estos compartimentos, podemos llegar a un tipo de sistema complejo. Los sistemas dinámicos son muy interesantes porque podemos tener situaciones un poquito complicadas de manejar
en donde podemos tener un poquito de caos. Y esto, al caos me refiero a la definición matemática de caos, que significa básicamente que si uno perturba un poquito las condiciones iniciales, las condiciones finales van a ser muy diferentes. Esto es bien importante. Tal vez ustedes han escuchado un poco del dichoso efecto mariposa, ¿verdad? Que si una mariposa bate sus alas acá, puede desencadenar un tifón o un huracán en Asia. A esto es a lo que me refiero acá. Entonces, por ejemplo, el efecto mariposa es es un efecto caótico que viene de los sistemas dinámicos complejos. La idea, de nuevo, de un sistema dinámico complejo es si tenemos muchos compartimentos, si separo, si granulo demasiado mi población, pudiera tener efectos mariposa. En otras palabras, la diferencia entre haber comenzado con un infectado o dos infectados en mi modelo pueden desencadenar grandes diferencias en el tiempo. Y la segunda parte que puede volver complejo un sistema es qué tipo de ecuaciones van a definir el flujo entre los compartimentos. En otras palabras, si utilizo ecuaciones no lineales, por ejemplo, ecuaciones diferenciales no lineales, esto puede llevar a un grado más alto de complejidad. Entonces, esto creo que es algo bien importante de poder mencionar. Así que creo que estaba tal vez un poquito teórico. Esto lo que voy a hacer ahorita es compartirles mi pantalla para que puedan ver un ejemplo un poquito más concreto de lo que estoy diciendo y quizás algo parecido a lo que Enrique estuvo presentando el día de ayer. Vamos a ver. Voy a compartir toda la pantalla. Y díganme si pueden ver esto que está acá, lo que dice de la escuela, solo Sí, señor. para, para saber. Entonces les voy a compartir aquí esta, esta gráfica que tal vez de nuevo el día de ayer ustedes la vieron un poquito, así que espero que sea un poquito como em, un repaso del día de ayer. Esto está modelando acá un sistema SIR normal, un sistema SIR normal. Estoy aquí, puedo manejar mis valores de beta, por ejemplo, que en un momento voy a hablar, el valor de gamma, el tiempo en el que estoy viendo y sobre todo a esto es a lo que me refería, las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son bien importantes porque noten ustedes cómo estas condiciones iniciales van afectando estas tres curvas que tengo acá. La curva roja es la curva de infectados, la curva verde de aquí, esta es la curva de recuperados y la curva azul es la curva de susceptibles. Y noten ustedes cómo va cambiando esto si yo voy cambiando esas condiciones iniciales. Las formas van cambiando, incluso la relación entre las curvas va cambiando. Porque, por ejemplo, acá vemos de que el número de infectados es más grande al de susceptibles. Sin embargo, aquí ese número va cambiando. Entonces es bien importante notar esto. Y algo de lo que les decía del modelo caótico es que, por ejemplo, todas estas curvas más o menos se parecen entre sí. Sin embargo, cuando yo llego a este valor inicial, ustedes van a ver de que de un momento a otro todo cambia, ¿verdad? Con este pequeño movimiento, miren todo lo que cambia. Esto es a lo que llamamos caos en matemática. Cuando tenemos que un pequeño cambio desencadena un cambio muy grande. Entonces, hay que tener cuidado porque estos modelos, cuando tenemos demasiados compartimentos, cuando tenemos relaciones muy, digamos que muy complicadas, vamos a tener efectos caóticos. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso que está pasando. Entonces, solo para clarificar un poquito la nomenclatura tradicional en los modelos compartimentados, les voy a compartir un poco de lo que se usa regularmente. Nomenclatura.
Generalmente le llamamos S a los susceptibles. Y las personas susceptibles son aquellas que pueden infectarse de una enfermedad, pueden contraer la enfermedad. Esa es la, digamos, que definición sencilla de lo que es un susceptible. Un infectado es una persona que actualmente tiene la enfermedad, ¿verdad? Incluso esto lo podemos separar entre infectado, contagioso y no contagioso, ¿verdad? Entre infeccioso y no infeccioso. Y esto es en lo que decía que podemos refinar nuestros compartimentos, pero generalmente solo se habla de infectados en general. Cuando hablamos de expuestos, los expuestos son un tipo especial de infectados que no son infecciosos. Generalmente esto pasa cuando la enfermedad tiene un periodo de incubación y que durante ese periodo digamos que la persona no puede contagiar a alguien más. Tradicionalmente, cuando eso pasa, se le conoce a la persona como expuesto, que tiene la enfermedad pero no la puede contagiar. La D generalmente se utiliza para los muertos. Y a veces este es un refinamiento del típico SIR, por ejemplo, en donde las personas infectadas pasan a ser recuperadas. Sin embargo, también pueden morirse, ¿verdad? Entonces, cuando se le agrega este otro compartimento, se conoce de esa manera. Por eso, a veces, digamos, la R tiene que ver con recuperados, pero algunas otras personas le llaman removidos. Removidos, con B pequeño o B alta, ya ni me acuerdo. La R a veces se utiliza como removidos, pero dependiendo de cómo ustedes, digamos que definan sus compartimentos, pueden cambiar esto un poquito. Y dependiendo del tipo de enfermedad que ustedes estén describiendo, la M son los nacidos con inmunidad. Inmunidad. ¿Ok? De nuevo, estos son como los compartimentos más tradicionales, por decirlo así. Son los grupos más tradicionales en que podemos separar a las personas. Y, por ejemplo, yo al principio de la pandemia, ¿verdad? Como en abril, traté de hacer un modelo SIR un poquito más, digamos que más realista. Y lo que hice yo personalmente fue agarrar estos compartimentos y combinarlos con grupos etarios. Eso fue lo que hice. Entonces, digamos que separé a la población de Guatemala con base a los datos del último censo por grupos de edad. Y dentro de cada grupo de edad hice, digamos, un SIR, por llamarlo de esa manera. O sea, iba a tener niños susceptibles, niños infectados, niños expuestos, niños recuperados. Iba a tener jóvenes susceptibles, jóvenes infectados, jóvenes expuestos, jóvenes recuperados. Y así para cada uno de los grupos. Entonces, esto es, digamos que lo tradicional, pero se puede combinar con otras cuestiones, se puede combinar con otras cosas. Entonces, estas son, digamos que los compartimentos más habituales. Y los parámetros más habituales, que tal vez ustedes hablaron un poco de ellos el día de ayer, son lo que se conoce como el beta, el gamma, mu, lambda, R0, R. Estos son digamos que los más comunes a la hora de definir un modelo compartimentado. El beta generalmente se le conoce como la tasa de contacto, que es, digamos, en promedio, cuántas personas infectadas entran en contacto con personas susceptibles. En otras palabras, esto me va a medir qué tanto se está propagando la enfermedad. Es una razón de contacto. El gamma tiene que ver con la recuperación, es la tasa de recuperación. Y por ejemplo, este es importante de notar
porque esta tasa de recuperación se mide en 1 dividido tiempo. Entonces, dependiendo de cómo mida esta tasa de recuperación, si la mido en días, por ejemplo, en el número de días que se tarda en recuperar, o el número de semanas, o el número de meses, esto me va a definir mi escala temporal en el modelo que estoy haciendo. Esto es bien importante porque necesito ser consistente con las dimensionales, y las dimensionales me van a tomar, digamos que la escala temporal en la que voy a utilizar esto. A ver, Francisco pregunta que cuando separé en grupos etarios, que cómo manejé la población total. Pues lo que hice yo en ese caso fue agarrar la población ¿cómo se llama? Del censo, y la separé por cada uno de estos grupos etarios, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, personas menores de 7 años, el censo me daba un número total. Y ese se volvió mi N para esa franja, digamos, de ese modelo. Entonces tenía mis susceptibles menores de 7 años, mis infectados menores de 7 años, recuperados menores de 7 años, y todos ellos me sumaban a la cantidad total que me daba el censo, ¿verdad? Lo mismo pasaba con otra franja, ¿verdad? Si miraba la franja de personas entre 7 y 14 años, por ejemplo. Entonces el censo me daba un total ahí, y yo podía separar ese total en susceptibles, infectados, recuperados, etcétera, ¿verdad? Y al final de cuentas, cada una de esas franjas, digamos que transversalmente me iba a sumar a la población total de Guatemala, ¿verdad? Digamos que un paso más allá pudo haber sido el no solo separar por grupos etarios, sino también por ubicación. Entonces pudiera haber las personas entre 0 y 7 años en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Susceptibles, infectados, recuperados. Entonces eso le añade más complejidad al modelo, y lo importante no es solo la separación, sino también el poder estimar digamos que ese flujo, esa interacción entre entre los infectados, sobre todo. Porque yo puedo separar mi población en un montón de pedacitos, pero si yo no sé exactamente cómo interactúan esos pedazos, entonces mi modelado tal vez no puede ser tan robusto. Entonces es algo importante de tener en cuenta cuando tratamos de modelar esto. Entonces, generalmente bueno, esto sería no la mortalidad, sino la letalidad de la enfermedad. El mu generalmente se interpreta como la letalidad de la enfermedad. Lambda generalmente se le llama a la fuerza de infección, que digamos más o menos tradicionalmente se puede pensar como el número de contactos multiplicado por el número de infectados. ¿Qué tantos infectados nuevos puedo esperar? Más o menos esa es la idea de la fuerza de infección. Y quisiera hablar un poquito de R y de R0, porque creo que esto es bien importante de notar. Em, hemos hablado mucho de este R0, y creo que a veces hasta hemos sobrehablado de R0, porque R0 nada más es el número reproductivo básico, y eso es una palabra bastante importante. Es el número reproductivo o de reproducción básico. Y ahorita les voy a decir qué quiere decir esto. Y el R es lo que se conoce como el número reproductivo efectivo. Entonces, generalmente, en realidad, cuando ustedes miran en las noticias o miran en ciertos modelos una grafiquita de un R0, la verdad la gente no está hablando de R0, está hablando de R, del número efectivo. Y esto creo que es, de nuevo, algo bien importante de notar, porque esto tiene que ver con cuántas personas se infectan a partir del paciente cero. Esto es lo importante. Cuando nosotros introducimos una persona infectada dentro de una población susceptible,
Generalmente va a depender de, digamos, de la demografía de la población, de qué tan infecciosa es la enfermedad, de condiciones ambientales, etcétera. De esto va a depender qué va a pasar con este paciente cero, pongámosle P0, el paciente cero, de ver cuántas personas va a infectar este paciente cero, ¿verdad? Ya ustedes tal vez han oído, si no tienen un background en medicina, lo del famoso paciente cero en las películas, ¿verdad? La primer persona que se infectó. Y esta primer persona va a infectar a varias personas en la primera generación de la enfermedad. Digamos que el paciente cero es donde se origina la enfermedad y luego esa persona va a contagiar a otras personas más que definen lo que se conoce como la primera generación de la enfermedad. Luego, todas estas van a infectar a otras personas más y esto me va a definir la segunda generación de la infección, etcétera. Entonces, el paso entre el paciente cero y la primera generación, este paso de acá es lo que se conoce como el R0. El R0 es simplemente ese paso inicial. Muchas veces las personas hacen digamos que la definición de R0 como el contagio promedio secundario, pero no está del todo bien, porque de hecho el cero que aparece en R0 es porque es nada más el contagio del paciente cero. En otras palabras, podemos decir que el R0 es un parámetro endémico. El R0 es un parámetro que tiene que ver dentro de la población que estamos hablando. No tiene que ver por ejemplo, de efectos de inmunización, no tiene que ver con vacunación, no tiene que ver con tratamientos. El R0 es qué pasa si tenemos una población susceptible y aparece un infectado. ¿Cuánto se va a reproducir la enfermedad en su primera generación? Esa es la definición del R0. Entonces, el R0 va a ser una constante, va a ser un número nada más, un número constante. Sin embargo, y eso es lo que mucha gente hace, esto se puede estimar. Esto se puede estimar porque es muy difícil de calcular. O sea, no sabemos quién fue el paciente cero, no sabemos cuántas personas infectó, es muy difícil de calcular este número. Entonces lo que se hace se estima, se aproxima la cosa. Y entonces generalmente se aproxima con esta, digamos, tasa promedio de reproducción, que es lo que usualmente vemos por ahí en las noticias. Sin embargo, se estima a solo un número. Este R0 no cambia con el tiempo. Este es una característica de la enfermedad dentro de cierta población. Puede cambiar entre poblaciones, ¿verdad? Dependiendo de las demografías que tenemos, dependiendo del ambiente en el que tenemos. El R0 de COVID, por ejemplo, en Guatemala y en Ecuador o en Estados Unidos o en China, pueden ser distintos porque digamos que capturan de cierta manera las propiedades locales de las personas. Sin embargo, lo que sí puede cambiar en el tiempo es este valor de R, que también a veces lo conocemos como RE por R efectivo o RT, que es el R en el tiempo. Y esto lo pudiéramos definir no como esa reproducción, digamos que natural de la enfermedad, sino que esa es la reproducción efectiva. Y esto puede capturar entonces efectos por ejemplo, de distanciamiento social, en este caso, del utilizar mascarillas, por ejemplo, tener tratamientos para la enfermedad, de poner a la gente en cuarentena. Todo esto se puede capturar en el R0, perdón, en el RT, no en el R0, sino en el RT. Y entonces nosotros lo que vemos, tal vez ustedes lo han visto en las noticias, es estas gráficas de R pueden ir subiendo, pueden ir bajando. Y sobre todo lo importante es cómo se pueden comparar con el número 1. Tal vez ustedes han visto esto por ahí.
de que si tenemos un R mayor que 1, tenemos que la enfermedad se está expandiendo. Si tenemos un R menor que 1, entonces la enfermedad va disminuyendo, ¿verdad? Prácticamente la forma de interpretarlo es que el R me da de nuevo un número promedio de contagios por cada persona infectada. Es el número promedio de contagios secundarios que conocemos, ¿verdad? Entonces, si cada persona infectada infecta más de una persona, la enfermedad obviamente va creciendo y es ahí donde podemos ver este tipo de crecimiento exponencial, ¿verdad? Si tenemos menos de una persona, entonces tenemos que la enfermedad va decreciendo y se va a poder a mitigar la enfermedad. Así que con esto prácticamente lo que quiero enseñarles ahora es algo, digamos, un poquito más concreto en el, digamos, incluso en el desarrollo del modelo SIR, porque generalmente este modelo SIR es la base de todo esto que estamos haciendo. Entonces, esto de nuevo debería ser un poquito de recordatorio del día de ayer. Pero para poder ponerlo esto un poquito más, de una forma más concreta, digamos un modelo SIR tradicional, lo que hace es que parte a una población en tres compartimentos y definimos estos compartimentos o el flujo entre estos compartimentos de la siguiente manera. I' es igual a beta SIN menos gamma I, y R es igual a gamma I. Entonces, este es el SIR tradicional. Lo único que me está diciendo acá es qué tan rápido. Lo que quiere decir acá es cómo es el flujo entre compartimentos. Es básicamente lo que estas ecuaciones diferenciales me están diciendo. Me están diciendo que dependiendo del número de infectados, yo voy a tener un flujo de susceptibles hacia infectados. Por eso vemos de que este término de acá es igual a este término de acá. Podemos ver que los que salen de infectados, perdón, de susceptibles se vuelven infectados. Y podemos ver, por ejemplo, acá que este término es igual a este término, lo que me está diciendo que los que salen de ser infectados se vuelven podemos decir removidos, si ustedes quieren, para contar no solo los que se recuperan, sino también los que mueren. Entonces, este es el típico SIR. Y hay algo bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, si nosotros tomamos la población como constante, si tomamos la población como constante, en otras palabras, si describimos la enfermedad nada más dentro de un periodo corto de tiempo comparado con la vida promedio de nuestra población, si estamos hablando de, digamos, de un par de años, si no estamos hablando de décadas, sino de un par de años, entonces podemos asumir como que la población es constante y en otras palabras, puedo describir qué es lo que está pasando nada más con dos parámetros, con el S y con el I. No necesito saber el número de recuperados porque el número de recuperados simplemente es el número total menos los susceptibles menos los infectados. ¿Ok? Y esto se vuelve bien importante porque me reduce el sistema a nada más dos ecuaciones. Y como decía anteriormente, para nosotros es bien importante reducir la complejidad de los modelos que estamos trabajando porque modelos más complejos nos pueden crear situaciones caóticas. ¿Ok? Entonces, acá quisiera mostrarles algo que sale a partir de analizar estas dos ecuaciones. Y es una relación entre S e I, que tal vez los físicos conozcan mucho más, que es lo que se conoce como un diagrama de fase, al ver la relación entre las variables S e I.
no necesariamente hablando con respecto del tiempo, sino con respecto de la relación entre estas dos variables. Así que lo que les quiero mostrar acá es este diagrama de fase. Esto es para los SIR en general. Y aquí los estoy definiendo con dos parámetros. Este número B de aquí es el parámetro beta de los SIR. Y este valor que le llamé aquí A es el parámetro de recuperación. Es el que generalmente la gente le dice gamma. Y entonces acá lo que tengo es que en el eje horizontal estoy definiendo la variable de susceptibles y en el eje vertical son los infectados. Y noten que lo que estoy haciendo es una proporción, ¿verdad? Es una proporción de la población. Entonces tengo aquí el 100% de la población está de un lado, el 100% del otro. Y acá tengo mi valor inicial, que es el valor que les decía anteriormente. Entonces, quisiera nada más describir esto, tal vez para ir terminando, porque creo que es bien interesante ver la dinámica de la población, es decir, cómo se va yendo de susceptibles a infectados, por ejemplo. Lo podemos ver analizando este tipo de diagramas de fase. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor inicial, de hecho, quiero ver si puedo poner aquí las coordenadas de este valor inicial. Vamos a ver si quiero ponerle el valor, de hecho, inicial como mis coordenadas acá. Entonces acá ustedes pueden ver los dos números que tengo de valores iniciales. Sería la primera coordenada es el porcentaje de susceptibles y la segunda coordenada es el porcentaje de infectados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una población bastante susceptible con pocos infectados, esta curva de acá me va a definir cómo se va a comportar la relación entre estas dos variables. Y prácticamente lo que ustedes pueden entender acá es que se va a ir recorriendo esta curva, digamos, en donde el número de infectados va creciendo, la coordenada vertical va creciendo y la horizontal, que es el número de susceptibles, va decreciendo. Y esto es particularmente importante porque me permite encontrar cuál es la relación del máximo. Por ejemplo, acá, con estas condiciones iniciales para un SIR de estos parámetros, yo veo que la mayor cantidad de infectados que voy a tener va a ser alrededor de un punto 35. O sea, va a ser como un 35% de la población. Y esto lo puedo ver con este diagrama de fase. Puedo ver entonces también otra cosa muy importante, que al principio la caída va a ser bastante lenta, ¿verdad? Tenemos que acá la curva es bastante lenta y luego de alcanzar ese pico, ¡pum!, se cae digamos, el número de infectados hasta llegar a cero. Lo importante es que una vez llegando a cero, la enfermedad se muere, ¿verdad? Ya no tenemos posibilidad de rebrote. Si no hay ningún infectado, este modelo compartimentado me está diciendo que hasta ahí se acabó el brote y se acabó la epidemia, ¿verdad? Pero noten cómo la forma de esto va cambiando de acuerdo con el número de infectados iniciales que tengamos, el número de susceptibles, ¿verdad? Depende muchísimo de cuál es el número inicial, el tipo de función que podemos tener. Y entonces, para terminar, quisiera mostrarles, este fue un diagrama de fase de un SIR sencillo, pero si podemos tener algo un poquito más complicado, digamos, aquí nada más les estoy mostrando algo en general. Si podemos tener algo un poquito más complicado, digamos, esto es un sistema dinámico un poquito más complejo en donde tenemos más interacción entre dos compartimentos, para hacerlo sencillo, podemos ver de que este diagrama de fase es un poquito más elaborado, ¿verdad? Podemos tener movilidades un poco más complejas e incluso dependiendo del tipo de modelo, incluso puedo tener oscilaciones. Es decir, así como acá, estas son las soluciones
de los compartimentos que tengo, ustedes pueden ver de que hay como altibajos, ¿verdad? En otras palabras, puedo modelar estas dichosas primera, segunda, tercera onda de una enfermedad y podemos ver cómo esas oscilaciones crean grandes cambios al final, ¿verdad? Este sistema caótico que les mencionaba. Incluso aquí con cambiar un poquito los parámetros, ustedes pueden ver cómo van cambiando digamos que la evolución de estas enfermedades, en donde pueden llegar a un punto cero, digamos, en donde se cae todo, o pueden llegar muy bajito, pero volverse hasta endémicas. Esto quiere decir que, digamos, que regresan casi hasta cero, pero después vuelven a tener un rebrote, se puede tener un rebrote. Y esto es un, digamos, resultado de comparar sistemas un poco más complejos, ¿verdad? Y la idea, de nuevo, de un sistema complejo es entonces ver cuáles son las distintas opciones de parámetros que puedo utilizar. Entonces, más o menos, de nuevo, esto era un poquito una introducción a la idea de estos modelos compartimentados. Digamos algo de lo que tal vez quisiera empezar hablando el día jueves, que vamos a hablar un poquito más de modelos estocásticos, es cómo tratar de volver esta idea un poco más realista. Y para eso, digamos que el primer reto es tratar de definir, tratar de estimar cuáles son los valores que van dentro de estos modelos compartimentados. La estimación de parámetros es una de las cosas más complicadas que tenemos, porque no es nada más de ponerlas así como que al sentimiento, ¿verdad? Sino que es muy, muy difícil y de hecho la parte más complicada, diría yo, de realizar estos modelos compartimentados es la estimación de parámetros y ahí es en donde empezamos a meter ideas de estadística y probabilidad. Es muy, muy importante tratar de tener eso en cuenta. Entonces, con eso voy a empezar el día jueves en algunas formas de poder estimar parámetros, la relevancia de poder estimar parámetros. Sé que en los otros cursos, digamos, de análisis numérico, de machine learning, ustedes van a ver, digamos, que formas más concretas de cómo calcular cosas. Por eso es que no me he estado enfocando mucho en calcular las cosas, sino tratando un poco más de describir cómo podemos entender estas cuestiones. Y creo que es importante tener esto en cuenta. Entre más compartimentos tengamos, entre más complejas sean nuestras ecuaciones que describen el flujo entre compartimentos, más complejo es el sistema en el sentido matemático en donde podemos tener estos fenómenos caóticos, estos efectos que con poca, digamos, diferencia en la calibración de nuestras condiciones iniciales, podemos tener resultados muy, muy distintos. Entonces creo que eso es bien importante. Así que digamos que para terminar, como pequeña tarea, si ustedes quieren verlo de esa manera, voy a dejarles tarea, porque si no les dejo tarea, no es curso y no van a sentir como que hicimos mucho, ¿verdad? Así que como tarea, no es obligatoria porque no los quiero obligar, pero sí los quisiera invitar, si quieren verlo de esa manera, para poder pensar en esto. Historia. Entonces, la primera tarea sería encontrar al menos tres modelos compartimentados. Al menos tres modelos compartimentados. Ustedes ya conocen al menos dos, el SIR y ya conocen el SIR y el SEIR. Entonces, encontrar otros. Creo que eso es bien importante. Y la segunda, que es un poquito más emocionante, es hacer un modelo compartimentado propio. Digamos, pueden hacerlo para cualquier enfermedad que ustedes tengan en mente. Si quieren hacerlo sobre COVID, pueden hacerlo sobre COVID, pero hacer un modelo compartimentado propio. Esto quiere decir definir sus compartimentos, separar a la población en compartimentos
y describir el flujo. Esas son las dos, digamos que relaciones importantes. Si quieren, pueden describirlo de manera como una ecuación diferencial, que tal vez es un poquito más técnica, pero no necesitan hacerlo de esa forma. También pueden describirlo de otra manera. Entonces, hacer un modelo compartimentado propio creo que es una muy buena práctica para esto que estamos haciendo acá. Así que con esto termino yo el día de hoy. Gracias por su atención. Espero que los pueda ver aquí también el día jueves para poder continuar con esta descripción. Podemos hablar de los parámetros de estimación que creo que son muy importantes y de cómo volvemos esto un poco más realista, que es bastante nuestra idea acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, también con gusto. Félix tiene una pregunta. Sí, adelante. Félix escribió, cuando se van complicando más los modelos, ¿has observado que aparecen más puntos críticos aparte del origen? Y en estos casos suceden ciclos límites. Sí, dependiendo del tipo de descripción que tengamos, es lo que mencionaba, por ejemplo, con esto de tener varias olas, ¿verdad? Eh, un ejemplo muy concreto que lo mencionó, creo yo, fue Francisco, es considerar aspectos geográficos dentro de los compartimentos. Por ejemplo, para COVID en Guatemala se han estado haciendo unos modelos regionales en donde se ve la interacción entre departamentos y solo con meter esa información ya se tienen estas olas, se miran estas olas. Así que este fenómeno matemáticamente se conocen como solitones u ondas estacionarias también. Se presentan cuando le agregamos más complejidad a los modelos. Es algo natural dentro de esto. Y sí se observan incluso distintos tipos de comportamientos límite, ¿verdad? Hay algunas en donde la enfermedad se vuelve endémica, es decir, que la enfermedad no baja a cero, sino que baja a un nivel muy bajo y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y se vuelve hasta como estacionaria, se vuelve temporal. Y todo esto se puede describir utilizando modelos de este tipo y son resultado de la complejidad misma del modelo. Es decir, cuando tenemos digamos, una enfermedad estacionaria, eso refleja un poco como la complejidad misma de la descripción de ese modelo. Entonces, sí, definitivamente pueden aparecer. También preguntan que a dónde se enviará la tarea y si es para el jueves. No necesitan enviarla. Yo diría, háganla en un cuaderno si quieren. La podemos corroborar el día jueves si les interesa. Pero no necesitan enviarla a ningún lado. ¿Ok? Es nada más como práctica para que ustedes piensen un poquito en este rollo. Y si tienen dudas, obviamente las podemos platicar con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu participación. Vamos a tener que terminar ya porque el problema que habíamos dicho antes, que tenemos a todas las sesiones, una justo después de la otra. Entonces, tenemos que empezar ya con el curso, el taller de programación. Entonces, muchas gracias y nos vemos.